Muy buena tarde, amables televidentes del canal 2 de Global TV, el canal de nuestra gente. Bienvenidos a este espacio de sus derechos, un programa educativo que le permite a usted conocer aspectos de nuestro ordenamiento jurídico que en algún momento le pueden servir para hacer valer sus derechos. Les comentamos pues que este programa, para los que apenas lo están viendo, se retransmite esta semana, el de hoy lo volverán a transmitir en repetición los días miércoles y viernes de 1 a 1 y media de la tarde y el día domingo de 2 a 2 y media de la tarde. Les recordamos también que este programa es visto a través del canal 116 de Cali, y para nuestros amigos colombianos y latinos en Europa, este programa también se transmite a través de Eurolatin TV, y también lo pueden ver allá a través, los que no tienen pues el operador, a través de la página www.eurolatin.com, y aquí en Colombia www.canal2 con el número 2.co, que también sería visto en vivo y en directo. Les recordamos también que tenemos un correo abierto, susderechos@yahoo.es, para aquellas personas que por el espacio de 5 minutos que tenemos de franja al aire pues para participación de la comunidad no alcanzan a que se les absuelva la pregunta. Entonces nos pueden escribir a ese correo o llamarnos a los números que constantemente aparecen en pantalla, que es número fijo y números celulares. Bueno, como ha sido habitual también para nosotros en esta parte social, porque es un programa de la comunidad y es de carácter social, además de educativo, vamos a presentar las fotografías de dos personas allegadas que se encuentran desaparecidas. La primera es el señor Gustavo Patiño Vázquez, que desapareció desde el pasado 21 de marzo del año 2012, y pues hasta la fecha no se tiene noticias de él. Si alguien lo ha visto, tiene conocimiento o alguien le ha comentado, no dude en contactar, bien sea a estos números que aparecen en pantalla o al número 314-654-7696. De igual forma tenemos para comentarles que la señora Rosalba Cantor, una persona adulto mayor, salió de su casa ubicada en el barrio Nueva Floresta de esta ciudad el 28 de noviembre, y hasta la fecha no se tiene noticias de ella. Hago una corrección, 28 de octubre del barrio Nueva Floresta. Al parecer salió a hacer una compra y no se sabe de su paradero. Si alguien la ha visto, le pueden dar información por favor a los siguientes números: 315-677-8014, 318-663-6517, 314-696-0894 o al número fijo 880-4668. Rogamos a Dios porque estas personas, al igual que sus familiares, pues puedan tener tranquilidad, pues si ellos permanecen vivos y es la voluntad de Dios, pues por lo menos que estén bien y que su familia tenga también esa tranquilidad de saber que están bien. Entonces, ya pasando, pues dejando a un lado estas noticias tristes, vamos a dar inicio a lo que va a ser el programa nuestro hoy del conversatorio de sus derechos, dándole continuidad al tema de la semana pasada referente a la ley de insolvencia. Doctor Mauricio, muy buena tarde, le doy la bienvenida a este espacio y bueno, lo dejo para que usted haga un pequeño bosquejo de lo que ha sido este tema. Gracias y buena tarde a todos los televidentes que, como usted lo ha señalado, ven en vivo esta señal a través del operador Global TV Comunicaciones. Nosotros en el pasado conversatorio iniciamos un tema muy importante para todos los ciudadanos, y es el capítulo que está incorporado en el Código General del Proceso, que trata sobre la insolvencia de persona natural no comerciante, y que pues obviamente, como ocurrió hace 2 o 3 años, pues fue una ley declarada inexequible por la Corte Constitucional, pero ahora quedó incorporada en el nuevo Código
general del proceso. Esa información que nosotros suministramos la semana anterior, indicamos los requisitos para aquellas personas que se encuentren en un problema, que hayan tenido el desequilibrio en su economía y que puedan acogerse a este beneficio legal que les pueda llevar a convalidar algunos acuerdos, en otros casos a negociar esas acreencias que tienen, o por último llegar a la figura de la liquidación de su patrimonio. Nosotros establecimos que esas son las 3 condiciones que contempla la ley para el manejo de esta situación de insolvencia. Nosotros hablamos de la excepción que trae contenida la ley respecto a esas personas que están siendo los representantes de unas entidades que están bajo el régimen de la ley 1116, que no podrían hacerse uso o beneficiarios de esta disposición legal. Que son también, como los controlantes, ¿no? Exactamente. También alcanzamos a abordar pues el monto de los salarios y quiénes eran las entidades competentes para conocer de estas solicitudes que presenten los deudores. Pues hoy entraremos ya a profundizar un poco más respecto a cuáles son las calidades de los conciliadores, dónde se deben de convalidar esos acuerdos a que se puedan llegar o dónde se puedan resolver esas controversias. Entonces nosotros solamente quedamos en establecer quiénes eran las entidades competentes para conocer de estos procesos, y los mencionamos que con una cuantía no superior a 100 salarios mínimos pues son competentes para conocer de estas solicitudes que eleven los ciudadanos, los centros de conciliación de las universidades reconocidas, algunas otras entidades o centros de conciliación privados o públicos que estén reconocidos por el Ministerio de la Justicia como tal. Y entonces hoy entraremos a profundizar, como lo he reiterado, sobre las calidades que tiene que tener ese conciliador y adicionalmente cómo se adelantarían los procedimientos cuando no exista o cuando no se pueda generar un acuerdo y se genere una controversia como tal. Claro que sí, pero yo antes, pues doctor, quiero antes de darle pues continuidad a ese tema, algo que se nos quedó como en el tintero, y es que cuando mencionábamos los requisitos o la condición sine qua non para que yo pueda ser beneficiario de esta ley de insolvencia, mencionábamos que tener 2 o más obligaciones pendientes de pago, donde yo ya tengo que demostrar que cesé o que cesaron mis pagos, o cuando estoy incurso en 2 demandas, yo soy demandado en 2 demandas ejecutivas, o ya hay procesos de jurisdicción coactiva. Pero el otro requisito que omitimos es decirles que cuando esas obligaciones se ha cesado en el pago de ellas durante 90 o más días, quiere decir que si yo apenas estoy iniciando en la cesación de pagos, es decir, llevo 15 días que me atrasé, ¿cierto?, en las obligaciones, yo no puedo acudir a esta ley de insolvencia porque se deben cumplir esas condiciones que acabo de mencionar, entre ellas esos 90 o más días de atraso en el pago de las obligaciones. Entonces mencionábamos también en el conversatorio pasado, cuando hacíamos referencia a los centros que deben estar acreditados, los que autorice pues el Ministerio de Justicia y del Derecho, y decíamos que en unos casos, como lo acaba de mencionar el doctor, los centros de conciliación de los consultorios jurídicos de la universidad lo harán en forma gratuita y las entidades públicas, pero las notarías y los centros de conciliación privados pues tendrán unos costos que obviamente el gobierno puede reglamentar a esas tarifas, pero no todo es del todo gratuito porque se generan también unas expensas. Entonces esas expensas las tiene que pagar la persona que está solicitando la audiencia de conciliación en este trámite pues de insolvencia, es decir, el deudor, que es la persona pues que le interesa llegar a un acuerdo formal con sus acreedores. Entonces él pagará las expensas. Entonces nos preguntaremos, ¿y esto de las expensas qué es? Las expensas son esos gastos en que uno incurre como comunicaciones, notificaciones, copias y pues demás gastos secretariales que se entiende pues que el consultorio no los va a asumir, llámese público o llámese privado, gratuito u oneroso. De todas maneras eso corre por cuenta del solicitante. Eso era lo que pues nos quedaba como pendiente por mencionar.
Y lo otro es que de esos procesos de insolvencia van a conocer los jueces civiles en única instancia, ¿sí? Y tanto esos procesos de validación o convalidación de acuerdos también, o de la misma negociación pues del deudor con sus acreedores, y también los de liquidación patrimonial. Y en forma preventiva pues todos los procesos que tengan que estar o que estén relacionados con ese procedimiento de la ley de insolvencia los va a conocer también ese juez, porque ya es hay que en entender forma que la ley le facultó esa administración de justicia inicialmente a los conciliadores, doctora, y es que precisar que las controversias que surjan entre el deudor y obviamente sus acreedores y que no se puedan llegar a resolver por el conciliador, las controversias que surjan ahí ya serán competencia de los jueces civiles municipales en única instancia. Pero ahí también cabría decir, doctor, que como no se satisfizo el acuerdo, ¿cierto? Entonces hubo esta controversia y ya será un juez quien lo dirima, porque desafortunadamente con el conciliador no se pudo, y no por los méritos de él, sino porque las personas fueron reacias al acuerdo. Entonces lo que sí, como en los procesos normales, sería presentar esa acta de no acuerdo, ¿no?, que levantó el conciliador, para que el juez tenga ya un precedente que se intentó, porque si no sería rechazado, porque tampoco estaría cumpliendo pues como con un requisito. Es decir, lo que tenga que ver en el desacuerdo que tengan las partes y que no hayan llegado a resolverlo, pues entrará el juez con la aplicación de la ley a resolverlo, porque el conciliador lo que hace es tratar de formalizar un acuerdo a lo que lleguen tanto deudor como acreedor. Y hay que tener en cuenta el término, porque nuestra justicia pues tiene un problema actualmente, y es los tiempos que utiliza para hacer la administración de justicia. La norma establece que después de abocado el conocimiento por parte del conciliador, tiene 60 días para resolver el asunto. Esperemos que esto se cumpla, porque pues obviamente la administración de justicia ha venido pues liderando un proceso para descongestionar los despachos judiciales. Esto no se convierta pues en otro elemento que conlleve a congestionar la justicia, y esperemos que pues esas personas que acceden a esos consultorios jurídicos, a los centros de conciliación, puedan formalizar los acuerdos y no llevar esas controversias, porque sería un elemento más que conllevaría a que la administración de justicia pues tenga que soportar esa carga. O que colapse también, ¿no? Correcto. Sí. Entonces usted mencionaba hace un momento que hay unas facultades de las que están pues revestidos estos conciliadores, que ya mencionamos pues quiénes son y cuáles son las facultades que ellos tienen. Entonces, una vez les llega la solicitud para celebrar esa audiencia, para llegar a ese acuerdo deudor-acreedores, él debe citar a las partes. O sea, esto tiene como el mismo procedimiento de un centro de conciliación normal, donde un abogado conciliador convoca a la parte, a la contraparte, si se puede decir así, la convoca por petición, que puede hacer directamente el deudor, o él lo puede hacer a través de un apoderado también, y decirle, mire, contrata a un abogado, doctor, yo necesito que usted me colabore en esta parte, y ubique el centro de conciliación que esté aprobado, y se adelante este proceso para yo negociar mis obligaciones con 3 acreedores que tengo, por ejemplo. Entonces lo puede hacer o directamente o bien a través de apoderado. Antes de hacer una continuación de esta temática que estamos tratando, es importante hacer conocer a todos los televidentes que esa solicitud la tiene que formular por escrito, y que debe contener como mínimo unos requisitos básicos contenidos en el título, que, vuelvo y reitero, está incluido en el Código General del Proceso. Hay unos requisitos mínimos que debe contener la solicitud. Es decir, lo primero que tiene que hacer ese deudor es hacerse un autoexamen de que si los requisitos que exige la ley los cumple, para poder acceder a presentar la solicitud y poder llegar a los 3 aspectos fundamentales que tiene la ley: es o negociar esas deudas, convalidar los acuerdos que tenga,
o ya en últimas, que sería la parte más crítica, y es no llegar a ningún acuerdo, hacer la liquidación patrimonial, porque también puede ocurrir que una persona ya haya perdido el equilibrio totalmente y tenga que salir con sus bienes a pagar esas obligaciones y extinguir totalmente esas obligaciones, pues obviamente tendrá que hacerlo a través de la liquidación patrimonial. Y eso es muy cierto, doctor, porque se menciona allí en la norma que debe ser menos del 50% con respecto a lo que yo tengo como patrimonio. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una casa que está avaluada, digamos, en 60 millones de pesos, y mis obligaciones, para que lo hagamos ya más didáctico, y mis obligaciones, digamos, que superan o que ascienden al 55% y mi patrimonio es del 60%, ¿será que yo puedo acceder a este proceso, a llegar a un acuerdo o a convalidar lo que yo ya había acordado con ese acreedor y no perder mi bien? Lo que pasa es que la ley pretende lo siguiente, es que si una persona tiene un equilibrio entre su patrimonio, entre las acreencias que tiene y obviamente la capacidad que tiene para pagar, pues obviamente podrá cumplir ese acuerdo. Pero una persona que ha perdido ese equilibrio, pues obviamente llevará a que se tenga que liquidar, porque será muy difícil. ¿Qué es lo primero que tiene que acreditar el deudor? Que tiene capacidad de pago. ¿Y cómo se comprueba la capacidad? Pues haciendo un análisis de lo que tiene en su patrimonio, es decir, los activos y los pasivos, y por eso la ley hace esa diferenciación que conlleva una interpretación de pronto equivocada en pensar si es el 50 o por qué no puede ser superior al 50, porque cuando empiece a superar ese margen desbordaría la capacidad de la persona, y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque es que todas las manifestaciones que haga el deudor dentro de los procedimientos de insolvencia tienden a hacer declaraciones bajo la gravedad de juramento. En esto llamo poderosamente la atención a aquellas personas que estén decidiendo acogerse a este mecanismo de poder solucionar y salvar su patrimonio, o de llegar a unos acuerdos para poder normalizar su vida crediticia, y es que sean muy cuidadosos en las declaraciones que rinden, porque tienen que ser fehacientes para evitar con posterioridad, porque obviamente, recordemos, estamos frente a personas que administran justicia y eso podría desbordar en una conducta penal en el caso que se llegue a demostrar que está mintiendo, que le está faltando a la verdad, está faltando a la verdad, que está utilizando documentos que no obedecen a la realidad, porque está engañando al funcionario. Entonces en eso sí hay que ser muy sensatos y cuidadosos. Primero sensatos y segundo cuidadosos. ¿Por qué? Porque el problema se puede convertir no en un problema civil, sino también en un problema penal. Sí. Bueno, yo creo que antes de nosotros empezar a mencionar esos requisitos que debe cumplir los documentos que debe aportar el deudor o su apoderado, también es importante, como estábamos hablando del conciliador, mencionar pues las facultades que él tiene. Entonces el primero, después que le llegue la solicitud, debe citar a los acreedores, y también con la documentación que le llegue, que entre eso usted ya adelantó, doctor, mencionando la declaración pues de lo que tiene, porque si yo soy el deudor y quiero acogerme a ese proceso, pues tengo que ser real, veraz en toda la información suministrada, y si tengo bienes, pues tendré que aportar todos los documentos como certificado de tradición del bien inmueble, si es del carro igualmente certificado de libertad, los avalúos, ¿cierto? Los tendré que presentar, cuál es el avalúo de mi propiedad, de mi vehículo. Igualmente yo tengo que hacer una relación, de sus ingresos, el certificado de ingresos. Si es un trabajador dependiente, pues prestará prestará a la empresa, solicitará que le den la certificación laboral, y si es un independiente, pues presentará una certificación de ingresos. Y también, entonces, con base en toda la información que ya ha recaudado el conciliador, él va a citar, entonces ahí él puede determinar si es meritorio citar a otras personas que no sean solamente los acreedores, para poder llegar tratar de acercar más a las partes a ese acuerdo. Bueno, en este momento me están informando que se abre la línea de participación ciudadana a través del 558-5292. Si se nos informa que hay una llamada al aire, suspendemos un momento el tema y le daremos continuidad una vez se resuelva la pregunta. Si no hay aviso, pues vamos dando trámite. Continuaremos como siempre lo hemos hecho en el programa. Sí.
Entonces el conciliador cita por escrito no solamente a esos acreedores, sino que si él estima necesario a otras personas que con la información que suministró el deudor o su apoderado estime que sea conveniente que estén en esa diligencia. Dice que también, al igual que los conciliadores, cuando llevamos otro tipo de procesos, es ilustrar a las partes acerca de cuál es el objeto de esa audiencia o de esa diligencia, cuál es el alcance, qué pasa si yo llego a un acuerdo y queda plasmado en esa acta de acuerdo y yo lo incumplo, una de las partes lo incumple, entonces ¿a qué hace acreedor al incumplido? Entonces lo puede hacer acreedor a que a futuro pueda ser demandado, ¿cierto? Porque esa acta, al igual que un título o valor, presta mérito ejecutivo porque es una obligación que está firmada por el deudor, sí, que es una obligación que es clara, expresa y exigible. Entonces la parte que la incumpla podrá accionar ante la jurisdicción respectiva y demandar a futuro pues a esa persona que lo ha incumplido. También tiene que llegar a fórmulas, ¿sí? El conciliador no es, aún en estos procesos de insolvencia, no hace como un juez, él lo que hace es como un amigo conciliador que insta a las partes, las invita a que lleguen a un acuerdo, ¿cierto? Les propone fórmulas de arreglo para que las personas se acerquen y puedan llegar a ese objetivo que es lograr el acuerdo, porque la idea es, como usted lo mencionaba, doctor Mauricio, que no tengamos que utilizar la administración de justicia o el aparato de justicia, porque sabemos que los despachos judiciales tienen suficientes procesos y nosotros, entre comillas, somos víctimas de ellos, porque de hecho hasta tenemos procesos ejecutivos que llevan 3, 4 y hasta 5 años, y uno entendería que un proceso ejecutivo, si tengo un título, es para que se ejecute ya mismo, ¿verdad o no? Claro, claro, y eso hemos hecho este llamado de atención respecto a eso, y más que se está implementando. Esto es novedoso, doctora Aidaluz, porque en nuestra ciudad existen 3 o 4 centros de conciliación que ya están ofreciendo los servicios, porque los conciliadores han venido realizando pues las tareas educativas, es decir, los diplomados, para poder abordar un tema tan complejo como es esa negociación de deudas como tal, y otra vez la convalidación de ellas o la liquidación del patrimonio. Tiene que ser personas que puedan resolver ciertas situaciones que se puedan presentar dentro del trámite de esa negociación como tal. Y esto es muy importante que lo tengan los televidentes en claro, es decir, volvemos a reiterar, y revisen sus situaciones financieras para saber si adecuadamente puedan tener esa posibilidad de ser objeto de esos beneficios. Y hay algo muy particular que he encontrado en la ley, y es que así se tengan obligaciones solamente con el sector bancario, no, es obligaciones en general, es decir, usted puede ser deudor de impuestos, almacén, por ejemplo, de impuestos, de compras que haya realizado, de préstamos que haya realizado. Entonces puede llegar a esos acuerdos para que pueda normalizar que su pago, relación crediticia y también. Su relación crediticia, y ahora pues que con la ley de habeas data, con los beneficios que hay, si usted se pone al día, pues obviamente podrá salir de las centrales de riesgo. Y aquí hay que también precisar algo, y es que cuando se llegue a la suscripción del acuerdo como tal, el conciliador podrá dar aviso a esas centrales de riesgo sobre las situaciones de normalización que está efectuando el deudor como tal. Igualmente podrá dar aviso, si se llega a un acuerdo, a los jueces que estén tramitando los procesos como tal, porque aquí hay que tener en cuenta algo, no solamente aquella persona que va a iniciar a negociar sus deudas, sino que ya tenga procesos judiciales en curso. Es decir, usted lo mencionó al comienzo de este conversatorio, y es que tenga procesos en curso. Una persona que tenga procesos en curso, si llegarse a ser objeto de la ley, del beneficio, de llegar a un acuerdo, pues obviamente se le comunicarán y se levantarán las medidas cautelares, porque ya se llegó a un acuerdo como tal. Por eso mencionábamos que conocerá el juez en forma privativa, o sea que todo lo que se suscite en contra de ese deudor, pues el acta o el acuerdo al que llegar. Bueno, amables televidentes, este tema es extenso y por el espacio al aire pues ya no nos da más tiempo, entonces con la ayuda de Dios trataremos de continuarlo el próximo lunes
Y bueno, darle las gracias a todos, que Dios los bendiga y esperamos que sigan haciendo uso de este espacio informativo y académico, que yo sé que le va a ser de mucha utilidad. Doctor Mauricio, muy buena tarde y hasta una próxima oportunidad. Buena tarde, doctora Aidaluz, a usted y a todos los televidentes que pudieron observar este programa en vivo y en directo.